Ok, muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra siguiente clase. En nuestra siguiente clase, o en esta clase más bien, vamos a trabajar directamente con otra de las escuelas que se va a desarrollar en la etapa científica. En este caso, el psicoanálisis. Ok, el psicoanálisis es desarrollado prácticamente por Sigmund Freud, que va a ser el fundador de esta escuela. Ok, Sigmund Freud la va a construir dentro de lo que es, o los finales del siglo, perdón, dentro de la etapa de, o final del siglo XIX y principios del siglo XX. Freud va a llegar a considerar que hay tres niveles de alguna manera dentro del psicoanálisis. Nuestro primer nivel va a ser precisamente donde el psicoanálisis se entiende como un simple y sencillo método de investigación y que está basado en la asociación libre y con el objetivo de hacer accesibles los significados inconscientes de las manifestaciones, palabras, sueños, actos, fantasías. Nos vamos a ir metiendo mucho más de fondo en más adelante. El segundo, en el segundo nivel se va a llegar a considerar que el psicoanálisis es tan solo un método terapéutico, es decir, los elementos que rescata precisamente de la investigación van a ser llegados a utilizar para resolver problemas, problemas psicológicos, trastornos psicológicos a los distintos pacientes, ¿correcto? Y por último, el psicoanálisis va a ser considerado precisamente un conjunto de teorías, una escuela precisamente que tiene ciertas teorías sobre la mente humana, sobre su estructura y el funcionamiento. Ok, dos elementos principales. Primero, el objeto de estudio del psicoanálisis, es decir, ese elemento al que se va a enfocar el psicoanálisis. El psicoanálisis va a enfocarse principalmente en el área inconsciente. Ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo de esto. La tesis central o tesis básica de esta escuela va a ser precisamente que la mente humana no se reduce solamente a lo que nosotros podemos tener en nuestra mente de manera consciente, es decir, todos los elementos, recuerdos y demás que nosotros recordamos y a los cuales tenemos acceso en este preciso momento. Por ejemplo, toda la información que yo tengo ahorita en mi mente, que es la que me está permitiendo explicar toda la clase, ¿correcto? Vamos a ir explicando un poquito más esto a fondo. Lo importante de todo esto es, o de esa tesis precisamente, es que lo que va a decir Freud es que esos elementos inconscientes, esos elementos que se encuentran dentro de la parte inconsciente del ser humano, tienen un papel determinante en la vida cotidiana del sujeto. Ok, la metodología que utiliza el psicoanálisis es prácticamente la interpretación de las distintas producciones o asociaciones libres del sujeto. Ok, dentro de estos elementos podemos encontrar sueños, recuerdos, eh, frases que el sujeto dice aparentemente de manera errónea. Vamos a ir explicando un poquito más a fondo esto. El propósito del psicoanálisis no es otra cosa más que darle más fuerza, reafirmar la fuerza de la parte consciente. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más adelante en esto. Ok, Freud va a dividir todo su trabajo dentro de lo que se van a considerar como tópicas. En la primera tópica vamos a encontrar precisamente que Freud propone que el ser humano o la mente humana se encuentra dividida en tres niveles. La primera es la que se va a considerar como el nivel consciente. Prácticamente es la conciencia que todos tenemos, la conciencia de ese momento en el que nos encontramos, nos damos cuenta precisamente de que existimos, estamos en un lugar, estamos plantados en un área específica, un área geográfica específica y un área temporal específica. Por ejemplo, yo aquí frente a la pantalla y hablando o explicando el tema. La segunda va a ser el nivel preconsciente, que va a ser una parte un poquito más profunda de la mente. Ahí, según Freud, ahí se van a encontrar prácticamente todos los recuerdos o toda esa información que de repente no nos es tan necesaria en este momento. Por ejemplo, estoy pensando en el número de teléfono de un amigo. No lo requiero ahorita, pero ahí está y yo tengo acceso a él. Pero se encuentra en una parte mucho más profunda de la mente humana. Y por último, el inconsciente. El inconsciente va a ser una parte todavía mucho más profunda, donde se van a llegar a encontrar elementos como recuerdos reprimidos, recuerdos que ya no puedo, a los cuales no puedo tener acceso en este momento. Por ejemplo, pensemos en
Una persona que cual tuvo una muy mala experiencia con alguna mascota y ahorita en su vida adulta ya no lo recuerda. Esa información está grabada o almacenada ahí. Esos elementos conscientes e inconscientes son los que precisamente a los que pone mucho énfasis la teoría del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Freud es que esos elementos que aparentemente olvidamos tienen un reflejo en nuestra vida cotidiana. Nuevamente, la persona que tuvo una mala experiencia con alguna de sus mascotas, esa persona, por ejemplo, en estos momentos puede tenerle miedo a esa mascota y ni siquiera entender por qué. Y sin embargo, la respuesta estaría precisamente en ese elemento inconsciente. Ok, la segunda tópica es que el ser humano o la mente humana se encuentra dividida precisamente en tres elementos. El ello, el yo y el superyo. Vamos con la parte del yo. La parte del yo está asociada completamente con lo que es la parte consciente del ser humano y se encuentra gobernado por el principio de realidad. Ok, explico de manera muy rápida. El yo no es otra cosa más que esa parte del ser humano que se encuentra en este momento consciente. Nosotros no somos conscientes, por ejemplo, de lo que está pasando fuera de nuestras casas en este momento, sino que solo somos conscientes de lo que estamos viendo en este momento y lo que estamos escuchando. Todo lo demás no es aparentemente relevante. Entonces, solo se encuentra esa parte. El ello va a ser una parte mucho más profunda del ser humano. Es como si fuera esa parte inconsciente. Ahí vamos a encontrar todos los instintos, todo aquello, sí, bueno, lo podemos asumir de esa manera, los instintos. Haz de cuenta que es como el jinete negro en la teoría platónica. Básicamente es todos los instintos carnales o animales se encuentran precisamente allí. Y se encuentra gobernado principalmente por el principio de placer. ¿Por qué? Porque parece ser que esa parte del ser humano, en última instancia, solo busca satisfacer todos los placeres que sus instintos le llaman. Y por último se encuentra el superyo. El superyo no es otra cosa más que todas esas reglas morales que hemos aprendido de nuestros padres, nuestra familia y de la sociedad. Toda esa información la hemos ido introyectando en nuestra mente, es decir, la hemos ido grabando de manera inconsciente, hasta el grado de que en la actualidad funciona de manera de manera automática. Freud va a considerar que hay un problema, hay una especie de conflicto entre estos tres, principalmente entre dos de ellos, el inconsciente, el superyo y el ello. Es como si el ello buscara precisamente satisfacer sus más grandes y oscuros placeres, pero el superyo le dijera, no, espérate, esto no está de acuerdo a la ley social. Y entonces es como si fueran dos personas discutiendo. Creo que la ciencia ficción se ha encargado mejor de reflejar estos dos elementos a través del diablito y el angelito que se aparecen en las películas o animaciones, ¿va? Donde el ángel precisamente está abogando por lo correcto y el diablo está abogando precisamente por lo incorrecto, por el placer. Y el que se encuentra en medio es precisamente el yo, la parte consciente, la parte que está sufriendo, que siente culpa, que siente satisfacción por realizar una determinada acción que el ello le dijo que hiciera. O que siente placer o satisfacción por haber realizado algo que el super yo le dijo, pero que en última instancia le produce una especie de insatisfacción por no haber logrado u obtenido lo que el ello le pedía. Estos tres elementos, la realidad, al superyo, al ello, precisamente es de lo que estoy hablando ahorita. La realidad en última instancia, el yo va a ser consciente de que siente una angustia precisamente por ya sea satisfacer al ello o al superyo, pero en última instancia no poder satisfacer a ambos. ¿Correcto? Entonces va a sentir angustia. El superyo, en última instancia, va a reflejarse a partir de la angustia moral. Nuevamente, cuando nosotros hacemos algo que aparentemente está incorrecto, pero que nos genera placer, sentimos la satisfacción de haberlo hecho, pero tenemos una culpa. Y esa culpa sería precisamente el mejor reflejo de ese superyo. Y el ello, cuando no se cumple precisamente las satisfacciones que él busca, en última instancia termina reflejándose a partir de una angustia neurótica, es decir, una especie de frustración que en última instancia va a llevar a la persona a caer en una especie de crisis. Pero todo esto lo va a sufrir en última instancia el yo, ¿correcto? Por eso se hablaba precisamente de que el objetivo del psicoanálisis
era robustecer al yo. ¿Para qué? Para que el yo pueda de alguna manera trabajar con ambos, con el ello y el super yo, para que pueda encontrar una especie de equilibrio entre estos dos. Es como robustecer, por ejemplo, a nuestro jinete en la teoría platónica. Ahora bien, en la mente humana y principalmente en el ello vamos a encontrar una energía que Freud le va a llamar la libido. Esa libido precisamente es la que va a mantener al ello o al ser humano en este caso funcionando. Se va a encontrar propiamente en el ello, aunque investigaciones posteriores y trabajos posteriores de Freud nos van a indicar que se encuentran principalmente también en el yo. El libido va a ser lo que lleva al ser humano a la búsqueda de sus placeres. Ok, hay ciertas etapas del ser humano donde se va desarrollando la libido. Estas se encuentran precisamente en lo que es desde la etapa desde el nacimiento hasta la adolescencia de la persona. Encontramos la etapa oral, etapa anal, fálica y genital. Cada una de ellas son fuentes de placer para el ser humano. ¿Cómo se logra este placer? Precisamente a partir de la estimulación de la boca, el ano, el pene o los genitales precisamente de la persona. Lo que va a decir Freud es que conforme el niño va creciendo, de repente se encuentra con elementos que le van a generar estrés, displacer. Por ejemplo, el hambre, por ejemplo, de repente, por ejemplo, las ganas de ir al baño. No encontraba la palabra adecuada, pero es las ganas de ir al baño. Cuando el niño, por ejemplo, siente hambre, de repente siente una sensación de displacer, una especie de estrés por sentirse como dolor o esa sensación. Cuando el niño recibe alimento, ya sea a través de la madre o a través del biberón, se da cuenta precisamente de que su boca es una fuente de placer que satisface esa necesidad y aleja el displacer. Entonces, el niño termina por utilizarlo precisamente para reducir su estrés cuando se encuentra bajo alguna circunstancia de este tipo. Pensemos, por ejemplo, en el niño que se chupa el dedo, ¿correcto? Ahora bien, dice, su exceso y falta de gratificación pueden provocar trastornos en la vida adulta. Vamos a encontrar precisamente personas que aún siguen haciendo esto, por ejemplo, de chuparse el dedo o de chupar un lápiz o alguna pluma para poder o que lo hacen más que nada, perdón, lo hacen bajo circunstancias de mucho estrés. Lo que va a decir Freud es que esta persona es una persona que no logró superar una determinada etapa, por ejemplo, la etapa oral, ¿correcto? Freud, al final de su teoría, propone precisamente que no solo es la libido la que gobierna de alguna manera al ser humano, sino que es también otra energía que se conoce como el tánatos. El tánatos precisamente sería una energía que llevaría al ser humano a la destrucción. Es como esta búsqueda de placer exagerada que lleva inclusive al ser humano a no darse cuenta de que puede precisamente caer en la destrucción. Pensemos en una persona que le gusta la velocidad. Entre más velocidad tiene, más placer encuentra, pero esto lo lleva a su destrucción en última instancia, un choque, por ejemplo, ¿va? Entonces, esto es más o menos o de alguna manera muy básica, la teoría del psicoanálisis. Como lo hemos hecho con todas las demás clases, muchachos, pues solamente estamos trabajando con una visión muy panorámica de todo lo que es la teoría. Si alguien desea meterse más a fondo, puede buscar un texto que se llama Introducción al Psicoanálisis y ahí pueden encontrar mucho más explícita toda esta información que acabamos de encontrar, ¿correcto? Hasta aquí estaremos terminando, muchachos, nuestra clase de hoy. Si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar al WhatsApp o a la plataforma. ¿Ok? Que tengan un muy buen día, muchachos.